Everybody got the reason. Everybody got the... Hola a todos. Hoy hablaremos sobre la columna vertebral. La columna vertebral es una estructura ósea que se ubica en la porción posteroaxial del cuerpo. Tiene las principales funciones del equilibrio del cuerpo y también la protección de la médula espinal. Es compuesta por cerca de 33 huesos, siendo 7 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, de 4 a 5 sacros y de 3 a 4 coxígeos. A pesar de tener características propias, podemos hacer la descripción de manera general de todas las vértebras, tanto las vértebras lumbares, cuanto las torácicas, las cervicales y las sacras y coxígeas. Van a presentar características que son comunes entre sí. ¿Y cuáles son estas características? Van a presentar un cuerpo, como se puede ver acá, en la vértebra lumbar, acá en la vértebra torácica, acá en la vértebra cervical. Van a presentar también un macizo apofisario que está compuesto por 2 apófisis transversas y una espinosa. El pedículo que va a unir el cuerpo al macizo apofisario y la lámina que une la apófisis transversa a la apófisis espinosa. Entonces, repasando ahora en la vértebra cervical. Su cuerpo, su macizo apofisario, su pedículo, su lámina, su apófisis espinosa, sus apófisis transversas. Cuanto a las vértebras cervicales, son 7. Las típicas, que son C3, C4 y C5, y las atípicas, que son C1, C2, C6 y también la C7. ¿Cómo podemos hacer la descripción de una vértebra cervical típica? Va a presentar el cuerpo con sus apófisis unciformes en su cara superior. Acá tenemos las apófisis unciformes. Y en sus apófisis transversas, vamos a presentar el foramen transverso. Va a presentar también una apófisis espinosa que va a ser bífida y una lámina que va a unir las apófisis transversas con la apófisis espinosa. En el foramen transverso va a pasar acá el paquete vasconervoso vertebral. Pero es importante no se olvidar que a nivel de C7 va a pasar solamente por adentro la vena y el nervio del paquete, mientras que la arteria va a pasar por afuera del foramen transverso. Todas las otras vértebras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el paquete va a pasar completamente adentro. Ahora podemos empezar la descripción de las vértebras cervicales atípicas. Y acá tenemos una C1, que se llama también atlas. Va a presentar 2 arcos, un anterior y un posterior que es muy mayor que el arco anterior, y la presencia del arco va a justificar la ausencia del cuerpo. También vamos a tener la presencia de masas laterales, como se ven acá, que van a presentar 6 caras, de las cuales la cara medial va a ser la principal, con la inserción del ligamento transverso, permitiendo entonces la articulación con la atlas y axis. Su cara superior también es muy importante una vez que tiene la articulación para el cóndilo del hueso occipital en forma de una sola de zapato. Cuanto a su arco posterior, va a presentar la escotadura o el surco para el pase de la arteria vertebral. Mientras que acá, donde iba a ser la apófisis espinosa, vamos a tener el tubérculo que no es bífido. O sea, las apófisis espinosas bífidas van a ser de C2 hasta C6, pero C7 puede ser a veces bífida también. Mientras que la C2 va a ser atípica por la presencia de la apófisis odontoides, también llamada de dente del axis. Ahora podemos hablar, y voy a utilizar una vértebra cervical típica para hablar de la C6. Y la C6 va a ser atípica por la presencia de un tubérculo que va a se ubicar acá en la parte anterior del foramen transverso y va a se llamar de tubérculo carotidio. Y acá tenemos la séptima vértebra cervical, la C7, que va a ser la última vértebra cervical. Es una vértebra atípica, pues en la teoría no va a presentar las apófisis unciformes y su apófisis espinosa no es bífida, y también es considerada una vértebra de transición, porque su apófisis espinosa es muy grande, muy larga, la proeminente.
también llamada de vértebra cervical proeminente. Es importante que sepan que a nivel 17 pasa solamente el nervio y la vena en el foramen transverso, mientras que la arteria vertebral va a pasar por afuera. Traigo un ejemplo de cómo funciona el foramen transverso con el paquete vasculonervoso vertebral. Va a pasar normalmente en C1, por dentro del foramen transverso, en C1, C2, C3, C4, C5, C6, pero a nivel de C7, la arteria vertebral no va a pasar dentro, pasando solamente el nervio y la vena del paquete vasculonervoso. Cuanto a las vértebras torácicas, podemos hablar que son en la cantidad de 12 vértebras con una clasificación de típicas y atípicas, siendo las típicas la vértebra torácica 2 hasta la vértebra torácica 9 y las atípicas la VT1, VT10, VT11 y VT12. Las típicas tienen características que son comunes entre sí. ¿Y cuáles son estas características? Acá tenemos una vértebra torácica típica con su cuerpo presentando las hemicarillas, que son 4 hemicarillas, 2 superiores y 2 inferiores. ¿Y para qué sirven las hemicarillas? En acá tenemos una mnemotecnia CC, que es el cuerpo de la vértebra, se articula con la cabeza de la costilla. Tenemos también un pedículo, que es normal, así como en todas las vértebras, y su macizo apofisario, presentando la apófisis transversa y acá la carilla articular de la apófisis transversa, que en la mnemotecnia podemos ver que se articula con tubérculo de costilla, o sea, TT, tubérculo de la costilla con apófisis transversa. Mientras que en su apófisis espinosa vemos una apófisis espinosa que es más oblicua hacia abajo, y cuanto más abajo sea la vértebra torácica, más va a se asemejar a las vértebras lumbares, por ejemplo, porque van a pasar a ser más horizontales y cuadrangulares. Mientras que en las vértebras torácicas atípicas, la V1, la vértebra torácica 1, va a presentar, además de una hemicarilla inferior, también va a presentar una carilla completa en su cuerpo. O sea, la carilla completa va a ser articular con la cabeza de la primera costilla, mientras la hemicarilla inferior junto con la hemicarilla superior de la segunda vértebra torácica va a ser articular con la segunda costilla. Ahora, la VT10 vamos a tener solamente hemicarillas superiores, no presentando ahora una hemicarilla completa, y ni siquiera va a presentar una hemicarilla inferior. Va a presentar solamente hemicarillas superiores. La V11 va a presentar una carilla completa en su cuerpo, y la V12 va a presentar una carilla completa que va a ser a nivel del pedículo, siendo muy semejante a las vértebras lumbares. Cuanto a las vértebras lumbares, son 5 y se pueden hacer la clasificación de atípicas y típicas también. Las atípicas son la 1, que puede presentar características como hemicarillas en su cuerpo, presentando características de las vértebras torácicas, y la L5 puede presentar características de las vértebras sacras. Pero, ¿cómo podemos hacer la descripción de una vértebra lumbar típica? Se puede describir un cuerpo que va a ser muy voluminoso, un pedículo, la presencia también de una apófisis espinosa y una apófisis transversa, que acá en la vértebra lumbar se puede llamar de apófisis costal, sus carillas articulares superiores que están voltadas hacia adentro, mientras que sus carillas articulares inferiores están voltadas hacia afuera. Y la presencia de 2 apófisis más que son muy importantes en la vértebra lumbar. ¿Cuáles son estas? La apófisis mamilar, que se ubica en la apófisis articular superior, y la apófisis accesoria, que está presente en la base de la apófisis transversa. Cuanto al sacro, podemos describirlo a través de una cara anterior y una cara posterior, que el sacro es la fusión de 4 a 5 vértebras sacras, o sea, la fusión de muchas estructuras van a componer tanto la cresta media cuanto la cresta intermedia y la carilla auricular. Vemos acá una pelvis completa, con su cara anterior del sacro, que es una cara bonita,
lisa, mientras que su cara posterior, acá podemos ver, es una cara fea. Y la fusión de las apófisis espinosas van a dar origen a la cresta sacra media. La fusión de las apófisis articulares van a dar origen a la cresta sacra intermedia, mientras que la fusión de las apófisis transversas van a dar origen a la cresta sacra lateral y también la carilla articular auricular. No se olviden que la carilla auricular va a servir para la articulación con los huesos coxales. Algunas otras estructuras importantes que no podemos olvidar es el promontorio, que es la articulación de la L5 con el sacro y también el centro gravitacional del cuerpo. Tenemos la fusión de los forámenes vertebrales formando el conducto sacro y acá más abajo tenemos el hiato sacro. Estas estructuras acá son las astas del sacro, mientras que estas acá son las alas del sacro. También tenemos los forámenes sacros anteriores y los forámenes sacros posteriores. Podemos ver acá también los forámenes sacros posteriores y los anteriores. Acá podemos ver una parte cribosa que va a presentar muchos forámenes pequeños, como podemos ver acá. Y por hoy es solo eso. Gracias.